9 de la mañana en punto, es momento de darle la bienvenida, los buenos días a la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti. Vamos a estar conversando de esta iniciativa que les contábamos más temprano. Uruguay es el tercer país de Latinoamérica con mayor número de niños, niñas y adolescentes institucionalizados por habitantes. Es por eso que, se pretende analizar el tema para construir un proyecto de ley que permita revertir esta situación. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, un placer estar acá esta mañana. A propósito de este tema, ayer se realizó un conversatorio. ¿Qué temas se abordaron allí? Bueno, justamente lo que tratamos es el derecho a vivir en familia, ¿verdad? Como decías tú, Uruguay ocupa uno de esos lugares que no nos gusta ocupar porque tenemos más de 4.000 niños institucionalizados, ¿verdad? Entonces, esto nos interpela. Hoy estamos, transitando un cambio de paradigma. Sabemos lo que es la importancia de vivir en familia. El derecho a vivir en familia es uno de los derechos principales a defender. Y bueno, justamente por esta realidad que nos interpela es que decidimos hacer este conversatorio porque hay distintas, partes involucradas en esta problemática. Por un lado está obviamente el INAU y por eso estaban funcionarios del INAU y por supuesto Pablo Abdala invitado como uno de los oradores de la parte inicial del conversatorio. Después estaba Sociedad Civil, estaba Lucía Barros en representación de FIPANA, que ella trabaja también en Aldeas Infantiles, que es una organización que ha transitado y está transitando este cambio de modelo, igual que La Barca, igual que muchas otras. Después estaba Lucía Bernaza de UNICEF. Justamente UNICEF organizó un congreso en Chile sobre esta temática. Yo fui en representación del Partido Colorado y ahí vimos, experiencias del mundo entero que habían logrado revertir situaciones como las nuestras. Y después estaba el juez Eduardo Cavalli del Poder Judicial, porque por supuesto que también la justicia es una de las partes muy importantes en todo esto. Para mejorar una situación como la que tenemos en Uruguay, yo creo que hay como dos grandes áreas, ¿verdad? Está todo lo que tiene que ver con lo que se puede hacer desde la gestión y desde lo que tiene que ver con lo interinstitucional, ¿verdad? Porque no es solo el INAU, son las distintas organismos que están vinculados a esto. Puede ser desde vivienda hasta el MIDES, hasta salud pública, ¿verdad? Y hay como una institucionalidad que ahí yo creo que Uruguay, no solo en este tema, pero en muchos otros temas, tenemos como un cierto rezago en lo que es el músculo del trabajo entre las instituciones. Y después hay un componente que tiene que ver con el marco normativo vigente y qué mejoras se le pueden hacer al marco normativo vigente. Nosotros lo que estamos pensando, ayer, después de esta oratoria que les decía con todas estas personas, lo que se hizo fue justamente un trabajo en modalidad de café mundial, en mesas, en donde estaban mezclados funcionarios del INAU, de la sociedad civil, del Poder Judicial, trabajando en torno a preguntas, ¿verdad? Y las preguntas tenían que ver con esto de, en el antes de la institucionalización, en el durante y en el después, ¿qué mejoras se pueden implementar a lo que hay hoy para mejorar esta realidad? Claro, hay muchas situaciones a veces de pobreza que podrían evitarse con ciertos apoyos para que las familias no se desintegren, o otras situaciones que atraviesan los padres que no pueden cuidar, pero también están, una vez que están institucionalizados, en qué modalidad están, ¿no? El cuidado de quiénes, etcétera. Claro. ¿Cómo eso se puede solucionar o mejorar a través de un proyecto de ley? Bueno, justamente, en el antes es, cuáles son los dispositivos, cuáles son los aspectos que tienen que suceder para evitar la institucionalización. Hoy justo hablaba con unos colegas de ustedes en una radio en esto de, el paradigma que tenemos muchos de que si están institucionalizados el Estado los está cuidando. Bueno, es la única manera de cuidarlos que estén institucionalizados. Un Estado cuidando, un Estado presente, ¿implica necesariamente que estén en un hogar o un Estado presente también puede ser en modalidad de acogimiento familiar, por ejemplo? Hay muchas de estas organizaciones que yo les mencionaba que han transitado un cambio de paradigma, que antes institucionalizaban y hoy están ofreciendo el apoyo a las familias para que sean las familias las que pueden cuidar. Por ejemplo, me tocó en una de las mesas trabajar con la directora ejecutiva de la Fundación MIR,
¿no? La Fundación Mir tiene un promedio de 4 meses en el que los bebés están a cuidado de estas familias y después justo le preguntaba cuál es el porcentaje de, digamos, una vez que pasan ese periodo. Y bueno, la mitad más o menos vuelve con su familia de origen. Pero vuelve con su familia de origen después de un trabajo, ¿verdad? Muy fino, muy cuidado, porque con los técnicos especializados, porque indudablemente si ese bebé terminó en la Fundación Mir es porque alguna alarma se despertó que hizo que esa familia precisara un apoyo, ¿verdad? Y después de, en este caso, un promedio 4 meses, la familia recuperó, si se quiere, la capacidad de cuidar, ¿no? Entonces, acá, en esto del cambio de paradigma, creo que tenemos que traccionar los distintos actores. Y creo que también hay que tener, desde el Estado, creo yo, la humildad para reconocer que muchas veces desde la sociedad civil hay mucho para aprender de la sociedad civil. Yo vengo de la sociedad civil, creo en la sociedad civil y creo que vuelta, por nuestra historia en nuestro país, bueno, a veces desde el Estado, si bien tenemos ejemplos exitosísimos, como puede ser el Plan CAIF, que ya tiene más de 3 décadas, a veces nos cuesta esa interacción Estado-sociedad civil y también fue muy valioso tener la mirada de los jueces, ¿no? En una de las mesas también me tocó compartir con una jueza que me decía, bueno, los artículos 117 y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia, que tiene que ver con esto de miremos a las familias, a ver quién, capaz que no son los padres, pero bueno, habrá alguna tía, habrá alguna abuela. Bueno, capaz que ahí se le puede poner un plazo a ese periodo en donde se buscan en los siguientes anillos para que estos procesos no sean tan largos, ¿no? Porque nosotros... Bueno, por ahí son los tiempos de la justicia también, ¿no? También, por eso, pero hoy el marco normativo no tiene plazos, ¿no? Entonces podría llegarse a traccionar con mayores plazos, por ejemplo. Y bueno, porque sabemos hoy que la temporalidad en los niños no es la misma que en los adultos, ¿no? Un año es un mundo para la vida de un niño. Exacto, un año es un mundo y yo realmente creo que nosotros vivimos en una sociedad que es fundamentalmente adultocéntrica. Creo que la pandemia lo evidenció esto con bastante claridad y que ahí tomamos, digamos, la perspectiva de que, bueno, un año ni que hablar, pero incluso una semana en la vida de un niño, ¿verdad? No es lo mismo que en la vida de un adulto. Entonces, la idea de esto es... yo no creo que sea buena idea generar leyes marco que en papel suenan fantásticas y que seguramente la mayoría acordemos con esas leyes que nos quedan muy lejos. La verdad que yo tengo una visión muy pragmática de los temas. Creo que es más deseable dar pasos pequeños en la dirección Entonces, correcta. el primer paso, ¿hacia dónde sería? Porque son temas muy complejos que, como veíamos, tienen muchas aristas, diferentes segmentos. Están los niños, bueno, la situación para evitar que sean institucionalizados. Después es el cómo, si es con familias, si es en hogares del INAU. ¿Dónde se va a dar el primer paso? ¿Hacia dónde? Bueno, la visión de este marco normativo es integral. O sea, y esto justamente conversábamos con UNICEF y me decían, bueno, va a ser bastante innovador en la región porque lo que tenemos en los distintos países son muy buenas leyes. Por ejemplo, Argentina tiene una muy buena ley de egreso, ¿no? De los jóvenes que salen de estar bajo el cuidado del Estado sin el soporte parental familiar, ¿verdad? Y bueno, sabemos que esa transición para cualquier adolescente, transicionar de la juventud a la adultez es un desafío, bueno, ni que hablar si no está esa familia conteniendo, ¿verdad? Entonces, la idea es generar en todo ese continuo algunas modificaciones a la normativa actual que vayan en la dirección de esto que decíamos hoy, de bajar el nivel de institucionalización. Para esto se nos vienen unos meses de bastante trabajo. Justamente se generó un equipo de trabajo con estas distintas actores que trabajan día a día con esta realidad. Yo tengo la convicción de que es deseable trabajar mucho en los proyectos de ley antes de presentarlos. Creo que hay mucha riqueza, hay mucho saber en estos temas muy específicos que nosotros los legisladores, en mi caso yo he trabajado mucho en temas de infancia, pero bueno, la verdad es que este tema específico nunca trabajé en esto, entonces me parece bien importante que este equipo de trabajo se consolide, siga trabajando. Tenemos la generosidad
de algunos jueces de familia que están dispuestos a aportar. Y bueno, y ojalá en los próximos meses o a más tardar a principios del año que viene presentemos este marco normativo nuevo con algunas modificaciones que impliquen mejoras que se puedan evaluar. A ver si estamos bien con los puntos que por lo menos se intentaron expresar aquí. Uno sería, por ejemplo, las familias de acogida, familias amigas, esa sería una de las opciones. Sí. El otro sería acelerar los procesos a nivel de la justicia para encontrar algún familiar que pueda hacerse cargo de esos niños. Y en la previa, por lo que entiendo también, es entonces que se pueda brindar por parte del Estado alguna solución que evite la institucionalización, como el caso de una vivienda, una mejora en ese sentido. Hay que ver cuáles son los dispositivos que se pueden mejorar. Y acá es importante ver, hay como distintos modelos en los países, ¿verdad? Ahora, me quedó pendiente el post. Bueno, y en el post, salida después de la institucionalización. Y bueno, y en el post tiene que ver con esto de qué apoyos se pueden brindar para que esa transición sea más exitosa. Estamos hablando de tal vez jóvenes que a los 18 años tienen que dejar esos hogares del INAU. Exactamente. Hoy por hoy, ¿cuál es la realidad? ¿Qué pasa con esos chiquilines? Y hoy por hoy la realidad es que muchas veces quedan, digamos, salen sin necesariamente esos apoyos que nosotros entendemos deseables y sucede lamentablemente muchas veces, y acá hay que ser como muy cuidadosos de no estigmatizar porque obviamente cada realidad es única y por supuesto que no se puede generalizar, pero sí es cierto que hay trayectorias de vida en nuestro país de niños niños y jóvenes que tienen sus vidas institucionalizadas, ¿verdad? Que pasan a veces del INAU al INISA, del INISA al COMCAR, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué pasó con el Estado? ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue nuestro rol, verdad? Ahí se está pensando en una figura referente y unas prestaciones económicas hasta... Y bueno, estamos en ese proceso. La mayoría de edad. Estamos en ese proceso de investigar. Como les decía, Argentina tiene una buena ley y ahora identifiqué a la diputada que la creó y tenemos pendiente conversar con ella para ver, bueno, porque obviamente que a veces del dicho al hecho hay un gran trecho, entonces, bueno, a ver cómo en los hechos está funcionando esto y ver qué podemos desde nuestra realidad implementar. Y también esto muchas veces no necesariamente, porque a veces capaz que hay alguno que está escuchando y dice, bueno, pero el Estado uruguayo, ¿qué capacidad tiene? Esto no necesariamente implica más dinero, muchas veces implica reorganizar el dinero, ¿verdad? Y en estas organizaciones de la sociedad civil que han mutado desde la institucionalización al acogimiento familiar y al apoyo, bueno, no necesariamente eso implica más presupuesto, implica sí un cambio de paradigma en desde dónde se cuida y cómo se cuida. Ahora, Sanguinetti, me imagino que esto también, que le voy a preguntar, es parte del proceso que lleva bueno, la elaboración de este proyecto de ley. ¿Cómo Uruguay termina tercero después de Haití y Surinam? Me imagino que en esas causas es donde se va a trabajar para la modificación. Sin duda. ¿Por qué se llega a esta situación? Bueno, la verdad es que yo creo que como todos, digamos, siempre es multicausal. No me parece que podamos decir, bueno, es por tal razón. Yo creo que indudablemente hay muchos factores que están influyendo en esto. Me parece que el hecho de que nosotros tendemos a priorizar al Estado como cuidador y capaz que tenemos un Estado capaz más rígido que en otros países o con menos historia de flexibilización y de trabajo social civil Estado, puede haber algo de eso, pueden haber habido algún episodio histórico con impulsos de institucionalización. Creo que hay varias razones, pero lo que está claro es que la foto que tenemos hoy es una foto que queremos cambiar, que tenemos que cambiar. Creo que también los temas de infancia no necesariamente son los temas que despiertan mayor interés, lamentablemente. Lamentablemente. Sí, y la verdad es que muchos de los temas que sí despiertan mucho interés, que ustedes como periodistas los ven todo el tiempo, y bueno, yo creo que para trabajar en esos problemas como puede ser la seguridad, como puede ser las adicciones, muchísimos de nuestros problemas como sociedad hoy nos debemos poner el foco antes, en esos primeros años de vida que sabemos que son tan decisivos para las trayectorias de vida de estos niños. Senadora, cuando veníamos hablando de todo esto, me vino a la mente la Ley Integral de Infancia que proponía hace algunos años
la legisladora del Frente Amplio, Cristina Lustenberg. Sí. ¿Se tomaría algo de esa legislación? Si mal no recuerdo, esa legislación estaba apuntada a que cuando un niño nace, o sea, tenga acceso al cumplimiento efectivo de todos sus derechos, vivienda digna, salud, educación, alimentación. Llevó un trabajo, un cambio de paradigma, pero seguramente si eso se pudiera cumplir, evitaría institucionalizaciones o otras consecuencias que después pagamos todos en la sociedad. Bueno, ayer ¿no? se reunió con Álvaro Delgado. Sí, ayer Cristina justo Lustenberg. estuvo en el conversatorio. Cristina, yo converso bastante con ella de estas temáticas. Creo que son dos cuestiones, digamos, el objeto del conversatorio de ayer y de esta ley es una cuestión más específica para esta realidad, ¿verdad? La propuesta de Cristina es mucho más abarcativa, es mucho más ambiciosa. La verdad que no sé cómo fue la conversación ayer que mantuvo, pero sí, indudablemente hay mucho que tiene que ver con esta, si se quiere, fragmentación del Estado. Una de las cosas que ojalá eso sí lo podamos presentar más en el corto plazo tiene que ver con promocionar una figura de un ombudsman de infancia. Eso hay en la región, en casi todos los países. Hoy sabemos, creo que tenemos al comisionado penitenciario Juan Miguel Petit, que los uruguayos que seguimos las noticias hoy sabemos el valor que le agrega a una realidad también tan compleja como es la realidad carcelaria. Yo creo que Uruguay se debe una figura como un Juan Miguel Petit que tenga el foco en infancia, justamente por esta fragmentación de la cual hablábamos y por todo lo que nos queda por hacer para tener esta mirada más integral del niño que en definitiva requiere una coordinación interinstitucional mucho mayor. Ahora, ¿qué plazos se han planteado? Porque decían que quieren seguir trabajando, tomarse el tiempo necesario para analizar cada una de las temáticas, pero hay una idea de un plazo el año que viene. Bueno, lo del ombudsman de infancia va a ser en el correr de estos meses. Yo estoy en conversaciones, esto no es una idea mía, obviamente, como les decía, muchos países de la región ya han avanzado en esta línea. Washington Abdallah ha presentado un proyecto de ley, Jaime Trovo también, o sea, estoy trabajando con los antecedentes que tenemos, teniendo conversaciones con personas claves, pero eso va a ser en los próximos meses. Y el marco más integral, ojalá este año y si no, al inicio del año que viene seguro. Me gustaría ahondar en esa figura de referentes. ¿Estaría incluida una figura para que la gente vaya haciéndose como tips de qué estaría, digamos, cosas concretas que estarían incluidas en ese proyecto marco? Sí, para la salida, indudablemente, la figura de referente o mentor sería una figura deseable en esto del acompañamiento hacia la adultez. En el antes, como les decía, hay cuestiones que tienen que ver con el plazo, con asegurarnos que la institucionalización sea el último recurso, con que entendamos todos los actores y como sociedad que el que un niño esté institucionalizado no es la mejor opción, ¿verdad? Y eso nos va a llevar, como todos los cambios de paradigma, llevan tiempo, llevan energía y llevan trabajo y capacitación también a todos los actores vinculados. Y en el durante la institucionalización, la idea es ver si podemos identificar algunas válvulas de salida más fácil a las que tenemos hoy. Como por ejemplo. Y bueno, hay que ver desde el punto de vista normativo, hilar muy fino, a ver qué aspectos podemos mejorar, porque también sabemos que una vez que un niño se institucionaliza, la salida a veces es difícil, ¿verdad? Han habido avances, como les decía yo, Fundación Mir, La Barca, Aldeas Infantiles, hay muchas organizaciones que están, si se quiere, y bueno, y el propio INAU ha hecho muchos cambios desde cuestiones que tienen que ver con gestión básicas, como lo que es la descentralización, ¿verdad? Antes las familias que querían adoptar en Rivera tenían que venir muchas veces, que es una cosa bastante increíble, tenían que venir muchas veces a Montevideo para completar parte de ese proceso. Y una de las cuestiones que hizo el director Pablo Abdallah en los inicios de su gestión fue decir, no, vamos a descentralizar este proceso, ¿verdad? Cuestiones que tienen que ver con, de alguna manera, agilizar lo que es el proceso de adopciones, que nosotros entendemos se van en la línea correcta, y bueno, y seguir profundizando en estas temáticas. ¿Se ha notado un cambio entonces en ese sentido? En el tema de adopciones, sí, la LUC, la aceleración de los plazos. Los primeros datos arrojan una mejora. Yo creo que
digamos, cuando pasen 2 o 3 años vamos a poder hacer una evaluación más en profundidad de este tema, pero sí, era un área en donde las consultorías que se habían hecho y los datos que teníamos eran de una enorme preocupación. Teníamos unos plazos de espera muy grandes, familias que se eternizaban en este proceso, que es un proceso muy removedor, muy exigente también para las familias, y que bueno, el esperar 1, 2, 3, o sea, se hacía muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que las mejoras que se hicieron son en la dirección correcta. Esto para nada implicó una reforma integral del sistema de adopciones. Fueron algunas modificaciones pequeñas que, bueno, que aceleraron los plazos y que están trayendo resultados. Carmen, muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir atentamente este proceso de trabajo. Bueno, gracias a ustedes, Gracias. un placer. Cerramos por aquí entonces la charla con la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti. Ya son las 9:20 minutos.